En estos tiempos la humanidad, en esta carrera loca que tiene, dándole un impulso desmedido a sus pasiones y deseos, busca de cualquier manera, busca de cualquier forma justificar su pecado. Ha llegado al grado, la humanidad, en esta justificación de su mal actuar, de su mal vivir, de todo su pecado, decíamos en la oración, de distorsionar, torcer y negar y aún incluso hasta ocultar la verdad. Y en un acto aún más descarado, la humanidad prisionera de sus pasiones, de sus lujurias, se ha atrevido incluso al día de hoy a tergiversar y manipular incluso el mensaje de la Biblia para tener, según ellos, un respaldo y un apoyo para vivir su vida pecaminosa. Tenemos entonces una urgencia como iglesia, y es la que tenemos que ser constantemente instruidos, enseñados y capacitados en los que son los fundamentos de nuestra fe y nuestras creencias. Escucha, tal como está estipulado en la Santa Escritura, la Biblia, tal como le enseñó Jesucristo y tal como le enseñaron sus apóstoles. Amén. Ahora bien, no se trata simplemente de creencias en el sentido filosófico o de meras normas de conducta. Hablamos de las doctrinas básicas y esenciales por las cuales se sostiene la fe y la esperanza del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. Al conocerlas y vivirlas, eso expresará en nosotros la realidad de nuestra conversión y nos van a ayudar. Escucha, nos van a ayudar cuando tú conozcas y vivas estas doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Te van a ayudar a mantenerte firme y fiel hasta el día en que te encuentres cara a cara con tu Creador. Lo que haremos entonces en estos minutos, en esta tarde, es recordar, traer a memoria y volver a activar en nosotros: esto es lo que creemos. La razón por la cual una casa no cae es por sus cimientos. La casa puede tener los mejores acabados, puede haber sido invertido muchísimo en sus jardines, puede tener el mejor diseño y puede ser, insisto, la construcción más hermosa, no solo de tu colonia, puede ser la casa más linda, más bella, más esplendorosa, mejor amueblada, con mejores acabados de todo Hidalgo, de todo México. Pero si los cimientos no son fuertes, a la menor furia, a la menor violencia de la tormenta, la casa caerá. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, Jesús nos recuerda esto con las siguientes palabras. Mateo 7, 24 en adelante, por favor. Y ahora sí, en los siguientes 45 minutos los vamos a bombardear con la palabra de Dios, así que pónganse bien pilas, por favor. Dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras, di conmigo, estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ojo aquí, de entrada Jesús nos dice: fíjate dónde estás cimentando, y el cimiento correcto, adecuado, al cual se le llama aquí la roca, es su palabra. Palabra que no queda solo en el conocimiento, en el saber la palabra, sino aplicación viva y eficaz de esta en nuestro diario vivir. Amén. Ahora bien, queda más que claro que es sobre la palabra, las doctrinas de la Biblia, que nuestras vidas se mantienen en pie en medio de cualquier circunstancia.
Así pues, veremos a continuación el compendio, una forma muy reducida de ver las creencias principales del cristianismo, las que se han enseñado desde hace 2000 años, cuando en Pentecostés se inauguró la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Ojo aquí, estas doctrinas, estas enseñanzas en la Biblia son nuestro legado y nuestra herencia, por las cuales debemos de luchar y defenderlas para que no sean ni diluidas ni tampoco sean olvidadas, y para que siempre exista a través de la iglesia un testimonio palpable de la única y verdadera fe, Jesucristo. La única y verdadera fe es Jesucristo. Mas vamos a hacer y vamos a responder una pregunta antes de ver estas creencias esenciales, y es la siguiente: ¿por qué creemos lo que creemos? Sé que muchos de nosotros inmediatamente oímos escuchar, la Biblia dice, el Señor dice, o leemos un texto de la palabra de Dios, y en automático, por la fe y por la autoridad que la palabra en sí misma tiene, aceptamos de inmediato aquello que se nos está diciendo de acuerdo a la Santa Escritura. Pero sin quitarle, por supuesto, esta autoridad a la palabra de Dios, vamos a ser mucho más objetivos, porque la realidad es que esto tú y yo lo entendemos porque ya hemos sido nacidos de nuevo. Mas existe gente fuera de la iglesia, o quizás incluso que nos acompañan ahora, que no tendrán una claridad de por qué aceptar lo que dice la Biblia, menos si claro ocupas la Biblia para confrontar su pecado. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es precisamente la evidencia, las pruebas tangibles, aquello que podemos mirar en el texto bíblico, que lo levanta como el libro que inspiró Dios. No que escribieron hombres, no que se inventaron los judíos, no que el apóstol Pablo diseñó el cristianismo. No. La palabra de Dios es palabra directamente salida, inspirada, hablada de Dios al corazón de diferentes hombres que durante cientos de años escribieron esto, para que tú y yo tengamos una referencia y saber cómo vivir y cómo conducirnos, y en medio de todo esto tener sí la seguridad de que estamos caminando en la verdad absoluta del Evangelio de Dios. Amén. Muchos críticos y muchos adversarios han intentado colocar siempre o buscar hallar en la Biblia algo que la desacredite, algo que la saque del juego, algo que les haga pensar a ellos y enseñar a otros que no tenemos por qué tener tanta fe, tanta confianza y tanta dedicación al estudio de la palabra y la obediencia a ella. Entonces, regálenme unos 10 minutitos para hablar acerca de las evidencias de por qué creemos que esta es palabra de Dios. Número 1, uniformidad en la Biblia. Escucha con atención. El texto bíblico fue escrito durante un lapso de tiempo de alrededor de 1500 años por cerca de 40 escritores distintos. Escucha bien, en diferentes épocas, en diferentes lugares, y cada uno de estos escritores con trasfondos económicos y académicos totalmente distintos. Y ninguno de ellos, a través de 1500 que estuvieron escribiendo el texto bíblico, otra vez inspirados por Dios, por supuesto, ninguno de estos autores contradice el uno al otro. Siempre se mantiene en todo el escrito bíblico, en toda la Biblia, una misma línea de pensamiento, apuntando solo siempre a un mismo personaje, nuevamente el Señor Jesús. Escucha lo siguiente: ¿por qué creemos lo que creemos? Profecías bíblicas. Ni el Corán ni el libro del Mormón poseen ninguna profecía predictiva. En el caso de la Biblia, el 30% del total de la Biblia es profecía. Cientos de estas profecías se han cumplido en un 100%, exceptuando únicamente aquellas que claramente pertenecen a un tiempo futuro,
como las que están relacionadas con la segunda venida de Cristo y sus eventos relacionados. Quiero nada más darte un ejemplo, porque hay muchísimos, y quiero mencionarte lo que dice Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Vamos allá, por favor. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Por qué creemos lo que creemos? Porque la profecía bíblica se ha cumplido. Escucha. Dice el profeta Miqueas 5:2 de su libro: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía habla de el lugar exacto, geográficamente hablando, donde Jesús nacería. Ojo aquí, pasan 700 años para que vean ustedes la claridad de la Biblia en sus profecías, y esta profecía se cumple en Mateo capítulo 2, versículo 1. Vayamos allá, por favor. Mateo 2, versículo 1. Y comienza diciendo aquí el texto: cuando Jesús nació en Belén de Judá. ¡Wow! Y solamente por cuestión de tiempo no estaremos viendo todas las demás profecías, solo vamos a mencionar esto antes de pasar al siguiente punto. Solo diremos de manera conservadora que Jesús, simplemente Jesús, al caminar entre nosotros aquí en la tierra, cumplió por lo menos 300 profecías en su ministerio. Esto es, o el cálculo de que esto se pudiera cumplir 300 profecías en una sola persona, es la probabilidad de 1 entre 1 elevado a la 156ª potencia. Es decir, un 1 con 157 ceros. Esa es la exactitud de la palabra en cuanto a la profecía. Pasemos a otra, la exactitud histórica y geográfica de la Biblia. La Biblia fue cuestionada durante muchos años por quienes alegaban que en ella se encontraban nombres de gente y lugares que nunca existieron. Entre ellos, una polémica que existía ahí es que la Biblia mencionaba a la nación de los hititas y no se conocía ningún registro histórico, ningún vestigio arqueológico de que tal nación hubiese existido como tal. Por tanto, decían, la Biblia está errada. En el año 1906, 3000 años después de que la Biblia hiciera referencia a los hititas, el explorador arqueólogo Hugo Winkler descubrió 10,000 tablillas de arcilla en la región de Bogaskoy, en Turquía. En esas tablillas estaba documentada la historia de la nación hitita. Y no solamente eso, sino que siguiendo con las excavaciones, se dio cuenta que el lugar donde estaban las tablillas no era otro lugar, sino la misma capital de la ciudad de los hititas, declarando con esto que sí, la Biblia había dicho la verdad. Insisto, estoy dando solamente un pequeño ejemplo, son muchísimos, pero la intención es poder avanzar en el mensaje. Otro más, testimonio externo y el testimonio interno de la palabra de Dios. Escucha, cuando hablamos de testimonio externo, nos referimos al testimonio histórico fuera de la Biblia, aquel que fue registrado por personajes no cristianos, así como también al número de copias que se tienen de las Escrituras que dan prueba de su existencia y de su exactitud. Tal como fue escrita en su origen, es como se ha conservado hasta nuestros días. Escucha, por favor. Jesucristo nuestro Señor aparece mencionado en repetidas ocasiones en obras de escritores romanos de la época como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven. La Enciclopedia Británica de 1995 afirma lo siguiente:
Estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio sin base alguna a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. Históricamente, Jesús está registrado como un personaje que caminó, que vivió y que murió en el Medio Oriente. Ahora, sobre los escritos del Nuevo Testamento, y escucha, porque esta es una de las críticas o uno de los medios que ocupan los expertos para ver la autenticidad de los documentos antiguos. El Nuevo Testamento tiene muchos más manuscritos que cualquier otro texto antiguo. Se habla, por ejemplo, del poeta griego Homero. Homero escribió, o se le atribuyen, dos escritos principalmente: la Odisea y la Ilíada. Se supone que él escribió estas obras en el año 900 antes de Cristo. La copia más antigua que se tiene de estos escritos de Homero data aproximadamente del 400 antes de Cristo. Es decir, que hay un margen de 500 años entre cuando escribió y la copia más antigua. Y del número de copias que se tienen de la Odisea y de la Ilíada de Homero, existen en total 643. Escucha ahora lo siguiente: el Nuevo Testamento fue escrito entre el año 40 y el año 100 después de Jesucristo. La copia más antigua que se tiene de un fragmento del Nuevo Testamento data aproximadamente del año 125 después de Cristo. Ahora, este fragmento del Nuevo Testamento es una pequeña porción de un pergamino que se conoce como P52, donde se tiene registradas las palabras del Evangelio de Juan, precisamente durante el juicio de Jesús ante Poncio Pilato. Escucha, el Evangelio de Juan se sabe que fue escrito entre el año 80 y el año 85 después de Jesucristo. Si esta copia que dicen tener es del año 125, estamos hablando que la copia de este evangelio, por lo menos del evangelio de Juan, no tiene ni siquiera 40 años. Es decir, un margen de tiempo muy cercano del original a la copia. Ahora, más allá de eso, mientras decíamos que de la Ilíada y de la Odisea existen 643 copias, del Nuevo Testamento tenemos nosotros más de 24,000 copias del Nuevo Testamento. Para un experto histórico, esto lo hace pensar que así como tú tienes ahora tu Biblia ahí en tus manos, así también la tuvieron, así la leyeron con las mismas palabras los primeros cristianos. Testimonio interno. Dentro del mismo texto bíblico encontramos el registro detallado de testigos oculares, es decir, personas que literalmente vieron con sus ojos los hechos descritos y que no solamente dan fe de su veracidad, sino que además estuvieron dispuestos a sufrir persecución y martirio por causa de ello. Hacemos una pequeña anotación aquí. Raramente, muy raramente, algún hombre muere por causa de algo que sabe que es una mentira. Y estos hombres no solamente dicen vimos, palpamos, sino que además estaban dispuestos a morir por ello. Primera de Juan capítulo 1:1, por favor, hablando acerca de este testimonio interno en la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que anunciamos. ¡Wow! Juan no se inventó, Juan no se fumó un carrujo de marihuana. Él vio, él palpó, él estuvo allí. Y lo mismo nos dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Dice la escritura: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su
majestad. Wow. Y por si alguien dice, bueno, que lo diga Lucas para que lo pueda creer, vamos al Evangelio de Lucas capítulo 1 entonces. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 1 en adelante. Y dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Escucha versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quieres más evidencia? Una más: la resurrección de Jesucristo. Sin duda, este es el acontecimiento central de la fe cristiana, la razón de su validez y de la superioridad por encima de cualquier otra creencia o sistema religioso en el mundo. Porque mientras otros líderes espirituales, ponle el nombre que quieras, siguen en su tumba, la tumba de Jesucristo está vacía. El apóstol Pablo afirma lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 en adelante: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que a vosotros mismos estáis llenos de bondad. Creo que me equivoqué. Me apasioné. Es que estoy leyendo Romanos, disculpen. Me emocioné. 1 Corintios 15, ¿estamos bien en la cita? Yo estaba leyendo Romanos. Ahora sí, 1 Corintios 15, versículo 14 en adelante. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en sus pecados. Pero vamos a ver, dijimos, cuál es la evidencia. Ya mencionamos de hecho la primera. Número 1, la tumba está vacía. María Magdalena y otros testigos encontraron en la tumba de Jesús estaba vacía y que la piedra que estaba sellada había sido removida. Número 2, las apariciones de Jesús resucitado. Sin mencionar el caso del apóstol Pablo, se registran 11 momentos en que Cristo se aparece a sus discípulos en varias ocasiones después de su muerte. Es que eso fue una alucinación. Los mismos psicólogos saben y dicen que no existen alucinaciones colectivas. No existen. Y aquí tenemos un gran número de personas que vio y testifica a Jesucristo resucitado. Ojo, la transformación de los discípulos. Los discípulos, aquí sí podemos incluir al apóstol Pablo, que era de hecho perseguidor de la iglesia en un inicio. Los discípulos pasaron de estar desalentados y temerosos a proclamar con valentía que Jesús era el Mesías. Y una evidencia más de la resurrección de Jesucristo: todos ustedes. Porque la experiencia cristiana de millones de personas a lo largo de los siglos hablan de un Señor Jesús que llegó a sus vidas y los transformó. Un Señor Jesús que llegó a ellos y los libró del pecado, les quitó la condenación, los hizo hijos e hijas. Un Dios que los sigue sosteniendo. Tú eres el testimonio de ese Cristo resucitado. Vidas radicalmente transformadas por un hombre que vivió, ministró, murió y resucitó al tercer día. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Una vez entonces, perdonen que haya sido tan rápido en esto, hay muchísimo de acá hablar en estos diferentes puntos, pero una vez establecido la realidad, el peso, la veracidad de la Biblia, vamos entonces a ver a continuación
la esencia de la doctrina que el Señor nos enseña. Insisto, doctrina por la cual la iglesia se sostiene, la iglesia se mantiene firme, y si somos entendidos, creencias por las cuales la iglesia estará dispuesta a defenderla hasta la muerte. Número 1, nosotros creemos, y que lo escuche bien el mundo, y que lo escuche la gente que nos rodea, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que esta es inerrante y también que es infalible, y que la Biblia es la única norma de fe, conducta y moral para el creyente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Digan conmigo, pura Biblia. Capítulo 3, verso 16 de segunda de Timoteo dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Romanos capítulo 15, verso 4, por favor. Romanos 15, versículo 4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Eso es lo que creemos. Creencia número 2, doctrina número 2. Creemos en un Dios existente eternamente en 3 personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Testimonio en la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 26, por favor. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, ¿cómo dice? Hagamos. ¿Cómo dice? Perdón tantito. Hagamos. No dijo voy a hacer. ¿Cómo dijo? Hagamos. ¿Quién es el único que puede crear? ¿Ángeles? ¿Pueden crear? Dios es el único que tiene la facultad de llamar las cosas que no son como si fuesen y traerlas a existencia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En la creación se habla de una pluralidad que está creando. Testimonio en el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3, verso 16, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 16. Escuchan. Y Jesús, ¿quién? Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Escucha. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús subiendo del agua, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Dios en 3 personas. Siguiente testimonio en las cartas paulinas, segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Insistimos, hay muchísimo más de donde poder hablar. Podríamos sacar prácticamente toda una enseñanza, una predicación de cada punto de estos, pero vamos a condensarlos y confiamos en Dios que se despierte tu espíritu para indagar, para buscar y para descubrir más de Dios a través de su palabra. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14 dice así. Al final de la carta de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo escribe: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
Hey, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Dios en tres personas. Como que no me quedó muy claro, no te preocupes. Isaías 43, versículos 10 y 12. Isaías 43, versículos 10 al 12. ¿Qué vamos a leer aquí? Que el Padre es Dios. Dice así la Escritura, 43:10 de Isaías. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. ¿Qué cosa? Que yo soy Dios. El Padre es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué vamos a leer ahí? Que el Hijo es Dios. Juan 1:1, por favor. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es este Verbo? La palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Hechos capítulo 5, versículo 3. ¿Y qué vamos a leer ahí? Que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3. Dice así, en medio sí de un contexto complicado y difícil, porque de hecho es un juicio de parte de Dios, mas sin embargo escuchemos lo que dice el apóstol Pedro. 5:3 de los Hechos. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Perdón, ¿por qué llenó Satanás? Sí. Y sustrajeses el precio de la heredad. Versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Escucha, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿A quién le mintió Ananías? Según el versículo 3, al Espíritu Santo. ¿A quién se refiere Pedro cuando habla del Espíritu Santo? El verso siguiente, a Dios. El Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a la siguiente. Ya vimos, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, inerrante, infalible. Creemos en Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Número 3, creemos que Jesucristo es el único Hijo del Padre, concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitado entre los muertos, que ascendió al cielo, que está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. ¿Y dónde dice todo eso? Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, verso 14. Dice así la Escritura: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel, cuando el ángel estaba en el anuncio a la Virgen María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Si voy rápido, lo ven en YouTube, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, por favor. Además os declaro, hermanos, escucha, el evangelio que os he predicado, dice el apóstol Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
porque primeramente os he enseñado, eso de hecho es un resumen del Evangelio, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme ¿qué? Conforme a las Escrituras. Y es esto en lo que creemos. Amén. Y por último, para que no se queden con las dudas, Romanos 8:34, porque dijeron por ahí que intercede por nosotros. Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow. Siguiente doctrina, siguiente creencia. Creemos nosotros que toda la raza humana ha pecado y que por tal motivo estamos destituidos de la gloria de Dios, y que es necesario el arrepentimiento para que nosotros podamos alcanzar el perdón de pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 30, encontramos un mandamiento de parte de Dios. Sí, un mandamiento de parte de Dios. Y este mandamiento dice de la siguiente manera, Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Proverbios 28:13, por favor. Vamos hasta el Antiguo Testamento. Proverbios 28, versículo 13. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Siguiente creencia: creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe en la sangre de Jesucristo, es decir, en el sacrificio que Él sufrió en nuestro lugar. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Junto con este versículo, por favor, vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, por favor. Dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos capítulo 9, verso 13. Espéreme, no tan rápido. Perdón, me quedan 10 minutos, Dios mío. Hebreos 9:13, por favor. Hebreos 9:13 dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Otra creencia más, rápido, que la creemos nosotros, que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Siguiente creencia, creemos en la resurrección corporal de vida eterna para los justos, pero también castigo eterno para los inicuos. Juan capítulo 5, versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28. Palabras de hecho del mismo Señor Jesucristo. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esto sí, también creemos. También creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, tanto los muertos en Cristo como los fieles vivos en ese momento. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, por favor. Dice la Escritura: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 18 se habla de que seremos transformados en los aires y que los muertos en Jesucristo serán resucitados con cuerpos incorruptibles en su venida a la tierra. Siguiente creencia, póngase de pie, iglesia. Perdón que los hice correr al final, pero no quería dejar ninguna de estas sin mencionar. Rápidamente, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es inerrante y que es infalible. La única norma de fe, conducta y moral para el creyente. Creemos que Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo, nacido de una virgen, la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos, y que así como ascendió a los cielos, Él también regresará por su iglesia. Creemos que todos los hombres han pecado y que por esa causa todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que requerimos del arrepentimiento sincero manifestado no solamente en palabras, sino también en obras, pues este es necesario para poder recibir el perdón de los pecados. Creemos que la justificación y la regeneración, así como el nuevo nacimiento, se efectúan por la fe en la sangre, en el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz. Creemos que la santidad es la norma de vida de parte de Dios para su pueblo. Creemos sí en la resurrección corporal de vida eterna para los justos y castigo eterno para los pecadores o para los inicuos. Creemos que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación y que seremos resucitados y viviremos para siempre con Él.
Serán resucitados los muertos en Cristo y arrebatados los cristianos que vivamos para ese momento. Última doctrina esencial. Creemos que Jesús vendrá por segunda vez y viene a establecer su reino en la tierra por 1000 años, y después de eso lo va a extender por la eternidad y por los siglos de los siglos de los siglos. Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Hechos 1, versículos del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esto es al momento de que Jesús es tomado de la tierra al cielo, después de 40 días de haber resucitado y haber caminado entre sus discípulos, es tomado al cielo, y mientras sus discípulos tienen los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, escucha, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mateo capítulo 24, por favor, versículos 29 y 30. Mateo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Wow. Apocalipsis 22, versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 20, aquí mismo en Apocalipsis 22, dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora viene la parte interesante del asunto. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la parte que tenemos que hacer a partir del siguiente minuto que salgamos de aquí de la iglesia? Si tú sales a vivir la vida igual, lo digo en el amor del Señor, y de hecho así también lo dice la Escritura, así lo expresa. Si tú sales de aquí de la misma manera que entraste, como dice la Escritura, no te ha amanecido. No has nacido de nuevo. Porque no es tanto lo que yo pude decir o lo que yo pude investigar o lo que, la manera en cómo expresé los diferentes versículos o palabras o verdades. No es eso. Es la cuestión del hecho de que tú y yo como iglesia tenemos la responsabilidad en nuestras manos de reflejar la realidad de este santo libro. Gente literalmente fue comida por leones por causa de este libro y de las enseñanzas de este libro. Durante el siglo XVI, en el movimiento de la Reforma Protestante, cuando estos hombres y mujeres inspirados por Dios
comenzaron a traducir esta palabra para que el pueblo la pudiera leer en su lengua común. Todos ellos, gran número de ellos, fueron martirizados, torturados, encarcelados. Y ahora tú y yo tenemos esta libertad de presentarnos a la iglesia cada domingo, abrir la palabra, y puedes regresar con paz y con tranquilidad a tu casa y nadie te lo impide, por el momento. ¿Qué vas a hacer con todo esto ahora? ¿Qué vamos a hacer? Dirá el otro, ¿verdad? Con todo esto. Así como estás, no te distraigas, por favor. Quiero leerte 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Estas palabras fueron escritas al apóstol Pablo cuando él ya estaba a punto de ser martirizado, y está dejando un encargo a su fiel siervo, amigo, compañero, y a su hijo espiritual Timoteo. Y esta misma palabra es aquella que en su momento una mujer, mi madre, me escribió cuando me regaló mi primer Biblia. Y estas palabras son aquellas que siento en mi corazón decirte, iglesia, son las que tú tienes que tener claras y presentes en tu diario vivir, en tu diario andar, porque los días son malos. Los días son malos. Otra vez, los días son malos. Y sí, por el momento tenemos esta libertad de reunirnos, adorar, leer la palabra, etcétera, etcétera. Pero se acercan los días en que decir Biblia, decir pecado, decir arrepentimiento, decir Jesucristo salva, será prohibido. Y de hecho en algunos lugares ya está siendo prohibido. Date una vuelta por Corea del Norte, date una vuelta por los países islámicos, date una vuelta por algunos países en África. Y de hecho no te vayas tan lejos, vete a Chiapas. Hay comunidades enteras que han sido barridas porque la gente de allí era evangélica, era cristiana. Aquí en México, en Chiapas, los han desplazado de sus lugares de origen, quitándoles casa, propiedades, negocios, porque no quisieron comulgar con la idolatría del lugar. Los días son malos. Escucha 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, pero escúchalo con conciencia, con sensibilidad y con un espíritu sobre todo obediente. Dice la escritura: te encargo de manera sublime, tómalo con mucha responsabilidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escucha, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y termina diciendo: cumple tu ministerio. Defendamos la verdad, luchemos por la verdad, anunciemos la verdad, y no nos demos ni el más mínimo permiso de diluir, de menoscabar o menospreciar la palabra de Dios. Iglesia, nuevamente te lo digo, en el amor del Señor, la palabra, esta Biblia es tu legado, se te encomendó a ti, iglesia. Vívela, manifiéstala en cada aspecto de tu vida, enséñala, instrúyela, y que en todo ello Jesucristo sea glorificado.